Seguimos aquí abriendo la mañana y de manera muy grata recibimos aquí en nuestro estudio a don Freddy Pérez, ingeniero, secretario de Asuntos Profesionales de la Dirección de la Fuerza del Pueblo. Don Freddy, bienvenido. Gracias por esa invitación. Hay antes de iniciar, que usted no hable un poquito, nos describa cómo está determinada la dirección, la estructura dirigencial de la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, presidente, comité político, luego que continúa. Sí, miren, el Congreso que nosotros realizamos, buenos días a los amigos televidentes de este programa importante y a ustedes también. Lo de aquí, lo de allá, saludos a su gente de allá de la diáspora. De la diáspora. Sí, señor. Resulta que el Congreso nos permitió estructurar, diseñar la carpintería de la Fuerza del Pueblo. Entonces, en este momento nosotros estamos en todo el territorio nacional dejando establecido lo que son las direcciones de base. En vez de comité de base, exacto, direcciones de base. Okay. Y en vez de comité intermedio, direcciones intermedias. Okay. Las secretarías, en ese caso yo soy el secretario de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales. Está la dirección central, lo que sería el comité central. Comité central, y la dirección política, donde yo soy miembro de dirección política. Exacto. Entonces, está estructurado verticalmente como están los partidos. O sea, la dirección política es el comité político. El comité político. ¿Cuántos miembros tiene, Freddy? Actualmente. ¿De la Comisión Política? Bueno, ahora mismo, con la entrada de los senadores, antes tenía 35, tiene que tener 40 y algo. Es que yo le quiero abrir un espacio ahí a Dari ahí. Yo me salí de esa trampa. Yo me salí de la trampa de partido. Saludo al líder. Don Freddy. Te ayudó a salir el amigo Quique Antún. Sí, pero sí, a ese tema vamos. Es una historia que no vale la pena contar. Saludos a mi amigo Quique. Don Freddy, antes de ingresar... Pero déjeme decirle, al revés, no se crean, la actividad política, ahí tenemos un ejemplo. Claro. El mejor ejemplo está al lado tuyo. ¿Es que la actividad política no se abandona? No. Ah, pues yo puedo ser un ejemplo. De abandono de la actividad política. A tu derecha. Don Freddy, antes de ingresar al tema estructural partidario, quiero hacerle una pregunta a propósito del tema que estuvimos hablando anteriormente, y es el tema del acto que desarrollara el presidente con relación al primer palazo o Picasso o el lanzado el vertido de concreto del muro. Vimos la presencia de algunos... Y más él como ingeniero. Vimos la presencia de algunos miembros, dirigentes de partidos de oposición. Que usted tenga conocimiento, ¿fue invitado el partido Fuerza del Pueblo a ese acto? Porque no vimos la presencia de ningún miembro de la Fuerza del Pueblo. Por lo menos, nosotros tuvimos reunión ayer, la dirección política. No se comentó nada al respecto de que si fue invitado o no. No tengo conocimiento. Y muros, hay muchos muros en el mundo. Muchísimos muros. Yo no creo que eso sea lo más trascendental. El que hay un muro o no hay un muro. Pero en el caso de nosotros, frente a Haití, ¿no era necesario esa división, generar por primera vez una división real que no sea imaginaria con relación a los límites entre República Dominicana y Haití? Personalmente yo creo que el mejor muro, aquí y en cualquier parte del mundo, son las condiciones materiales de existencia, tanto de este lado como de aquel lado. Exacto. Ese es el mejor muro. Si el país nuestro crea las condiciones en la frontera para mejorar la subsistencia de los dominicanos y que no huyan, hay zonas totalmente despobladas. En la carretera internacional, que lamentablemente, cuando estaba en obras públicas, comencé a trabajar para mejorar la carretera internacional. No pude porque me cambiaron a ser asistente al Palacio Nacional, del cual aprendí muchísimo en 3 años. Pero esa carretera debía estar nítida. Y la verdad que las condiciones de esa carretera han pasado todos los gobiernos y es desastrosa. Una buena carretera no solo sirve como control, pero también sirve de turismo.
y también sirve para mejorar la comunicación entre la provincia de la frontera. Personalmente creo que la mejor condición que debe haber es que cuando yo era muchacho, niño, de hasta los 10 años, quizás 11 años, yo me recuerdo que los profesionales, los profesores, los médicos sobre todo, querían que lo mandaran a la frontera. La ¿Por época qué? suya. Sí, querían que lo mandaran a la frontera, los médicos no se graduaban. Los guardias se quieren que lo manden a la frontera. ahora. Y los militares de aquella época, porque le creaban una condiciones económicas, le daban casa, le daban... Así que había un mayor incentivo. Sí, la creación de ese incentivo debiera ser fundamental. Para mí ese es el muro más importante. Y después, la frontera tecnológica. Ya hoy en día, el hecho de usted utilizar un sistema eficiente de cámara, 24 horas, drones, pues tú te das cuenta cómo cruzan. Porque usted pone ese muro. Estados Unidos con el muro no ha podido impedirla. No ha podido impedir. O sea, el muro no es suficiente. Lo que quiero decir que no es suficiente. Si está bien o mal, ese no es el problema. Para mí, la situación es que un país tan pobre y cada día más pobre, y un país como el nuestro, con una dinámica económica apreciable, probablemente el más importante de América Central y parte del Caribe, atrae. O sea, si tú tienes condiciones económicas malas y tu vecino está bien, me voy a donde el vecino. Una de las cosas que tiene el mundo ahora mismo de llamar la atención es la migración. ¿Por qué? Porque el que está mal va a donde está mejor. Entonces creo que eso tenemos que... Son migrantes económicos. Mire, Sí, es un problema económico. yo pienso que no es tan fácil criticar el muro. No. Y yo creo que es mejor decir, muy bien. Es algo saludable, aunque mucha gente lo vea como algo que es separatista. Pero yo creo que el gobierno debería tratar de hacer otro muro empresarial. Es lo que usted dice, de aquel lado y de este lado, porque ellos son migrantes económicos y vienen solamente porque hay que buscar comida, hay que vivir mejor y eso no lo podemos evitar. Don Juan nos enseñó en la educación nuestra, política, que en una época de nuestra historia los dominicanos iban a Haití. Sí, Porque claro. la condición económica Claro, de Haití estaba era mejor. En una época lejana, por supuesto. Es así. Entonces, para mí la diferencia fundamental es lo económico. Eso, No es totalmente. criticar por criticar. No. Eso es. Mire, don Freddy, la Fuerza del Pueblo, un partido nuevo, con un líder bien maduro y potable, se hizo una proyección para tener a una fecha determinada prácticamente 1 millón de militantes Sí. para crear un padrón, depositarlo en la Junta Central Electoral. Esa proyección no llegó al millón, sino que estuvo en 650 y tantos mil militantes y está creciendo. Nosotros queremos saber, en este momento, que usted que encabeza la Secretaría de Asuntos Profesionales, ¿qué cosa está haciendo la Fuerza del Pueblo para tratar de buscar ese gap, como dicen los americanos, esa diferencia, para llegar y pasar esa meta? Y además, ¿qué perspectiva tiene usted de que la Fuerza del Pueblo real y efectivamente una gran competencia al partido de gobierno y quizás pensar en una alianza futura con el Partido de Liberación Dominicana? Creo que es muy prematuro hablar de alianza en política. Lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos logrado crear la fuerza política más importante en medio de situaciones muy difíciles. Primero se nos trató de impedir que hiciéramos un partido. Después la pandemia. Y nos pusimos metas que alcanzamos una parte importante de esas metas. Nosotros tenemos establecido que para julio poder llegar a esa meta del millón. Y el único partido realmente que está creciendo y de manera importante, tú puedes crecer a una tasa suave, moderada o rápida. Nosotros vamos creciendo rápidamente en todo el territorio nacional y en el exterior. Y yo le digo porque dirijo la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales, lo que me ayuda o me hace participar en los gremios profesionales y técnicos.
desde las enfermeras, por decir un caso que técnico, a los profesionales del CODIA. Hay 56 secretarías en la Fuerza del Pueblo. Esas 56 secretarías están trabajando. Eso implica movilidad social por la representación que tiene cada secretaría. Aparte de esa secretaría, nosotros permanentemente estamos haciendo un trabajo municipio, distrito, provincia. Por ejemplo, este fin de semana no, porque hay que ver el discurso del presidente. Eso es natural que uno lo vea, ¿no verdad? Pero el otro fin de semana, el viernes, me voy a la línea noroeste, que la conozco bastante. ¿Este fin de semana no hay viaje? Este fin de semana no hay viaje. No, porque vamos a escuchar. Hay que atender el hay que ver lo que dice el presidente. Está muy bien. Yo Además, se supone que la oposición viene con crítica siempre. Tú tienes que verlo para criticar. ¿Cómo siempre? Siempre. No, siempre tiene No, oye, lo hacían los PLDistas, lo con hacían los... análisis, don Andrés, con análisis. Óyeme, el objetivo de la política es siempre ir a atacar las acciones del gobierno de turno. O sea, pueden ser bien, pueden ser mal, puede ser objetivo o no, pero esa es la política que hemos vivido en República Dominicana. Freddy, mira, yo creo que el partido que se oponga o no fije una posición, porque veo la Fuerza del Pueblo un poco zigzagante con el tema del muro, como que ustedes no han fijado una posición como otro partido. No, nosotros no estamos como en que ustedes desacuerdo. no han fijado una posición. No, nosotros no hemos dicho ni estamos de desacuerdo con el muro. Nosotros lo que decimos realmente, que no es suficiente el muro. O sea, que el Estado Dominicano, el gobierno como administrador del Estado Dominicano, de los bienes del Estado Dominicano, tiene suficiente, vamos a decir, argumentos y recursos para producir una movilización de toda esa frontera en términos económicos, de implementar muchísimos programas, que eso ayudaría muchísimo. El muro es una medida, Bueno, pero lo otro tiene que venir. 95% O sea, de aprobación. el empresariado dominicano, inclusive existe algo de eso con los empresarios de Santiago con respecto a la zona franca binacional. Sí, en eso. Pero eso no ha crecido. No ha crecido. Entonces eso tiene que crecer. Sí. Porque tenemos, ustedes lo dijeron Y ahorita. hay incentivos. No solo eso, ustedes lo dijeron ahorita. La cantidad de mano de obra que tenemos de ese lado, ¿no? Sí. Entonces vamos a utilizarla. Y eso ayudaría muchísimo con los problemas que ellos tienen. Porque eso es inmanejable. Ingeniero, ustedes como partido y como partido de oposición tienen la labor siempre de analizar las ejecutorias del gobierno, del Estado y plantear tanto posibles alternativas como críticas a las medidas que se tomen. En septiembre del año pasado usted dio unas declaraciones dando como a nivel general positiva las acciones que ha tomado el gobierno. Pero de septiembre para acá son muchas las posiciones críticas que ha tenido la Fuerza del Pueblo a nivel general con el gobierno. La más reciente o una de las más recientes es la que tiene que ver con la decisión de levantar las medidas del COVID y dice la organización a través de su secretario de Salud que le preocupa que sean medidas más políticas que científicas. ¿Cómo evalúa usted tanto estas medidas como también otras decisiones en materia económica del gobierno, temas de impuestos, temas de que no han sabido enfrentar o paliar la inflación, la carestía de la canasta básica familiar y otros aspectos que tanto preocupan al dominicano? Hay dos cosas, yo escuchándolo ahorita, hay dos cosas que es importante apuntalar, debemos ponerle mucha atención. Yo no había nacido para la Primera Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial se dio en Europa, salió el mundo muy empobrecido, a América le convino, vino la Segunda Guerra Mundial con países con grandes deudas de esa Primera Guerra Mundial, no había nacido, pero no existían las redes sociales. Y yo me recuerdo la guerra de Vietnam, que los hechos nosotros los conocíamos meses después de haber ocurrido. Sí, muchos meses después.
con redes sociales no hubiese ocurrido lo que pasó en Vietnam. Lo que quiere decir que las redes sociales escapan a los controles de los gobiernos. Entonces, en este momento, el mundo, producto de la misma pandemia, tiene un problema económico. Y ese ruido que produce el problema económico en el mundo afecta a todos los países. Esa movilidad que ustedes ven de Rusia y de los otros países cercanos, tiene que ver, el aspecto económico tiene que ver muchísimo. Porque se dice que en la época de Jesucristo, los mercaderes eran los que dirigían los pueblos. Lo mismo pasa. Y nosotros no escapamos a eso. Nosotros no es que critiquemos al gobierno por criticarlo, pero la verdadera pandemia en este momento es lo económico. Yo ando con mi mascarilla, un decreto no quita el problema. Claro. Entonces uno tiene que protegerse. Entonces, que un decreto que ya pasó, bueno, está bien, eso es atribución del presidente. Pero yo ando con mi mascarilla y yo les recomiendo a todo el mundo que use su mascarilla. Y muchos sitios están así. Yo fui ayer al salón y todas las clientes y todas las empleadas tenían hay que usar la su mascarilla. mascarilla puesta. Sí, hay que usar la mascarilla. Y te lo exigen, póngase su mascarilla. Yo creo que la protección debe ser individual. Sí, porque todavía no ha pasado. Entonces, para mí el gran problema que hay en este momento es el aspecto económico. O sea, la inflación que trajo la pandemia está afectando los hogares en el mundo entero. Ahora, un país desarrollado lo puede enfrentar más fácil que un país subdesarrollado. ¿Y cuál es la diferencia de un país desarrollado y desarrollado? Es que usted pueda mantener su Producto Interno Bruto constantemente por 2 o 3 años, continuamente, estable. Esa variabilidad afecta mucho a la población. Nosotros no estamos creciendo. Entonces, ahora mismo, con la situación económica, usted tiene que ver que en un barrio, ¿usted cree que está pendiente si la mascarilla o no mascarilla? Sí. Si Rusia va a ocupar... A la producción de dinero. Le pregunto yo, ¿usted cree que al televidente de este programa, este importante programa, en su barrio, que las mamás son muchas veces la jefa del hogar, que su problema son sus hijos? ¿Ustedes creen que van a estar pendientes si Rusia va a ocupar a Crimea o si la ocupó? Está preocupado cómo le va a afectar eso. Sí. Exactamente. A antes no le importa que por allá se maten. Lo que pase por allá. No, pero ni siquiera están preocupados cómo le va a afectar, sino cómo está la comida. Sí, pero ¿cómo va a afectar eso? Entonces, ¿qué cambio va a generar para mí? Yo creo que el gran problema está en que definitivamente esto es un pueblo maduro. Esto es un pueblo maduro. Porque lo que le pasó a Jorge Blanco es chiquitico con lo que está pasando ahora mismo. ¿Ha pasado todavía? Con lo que puede pasar. Sigue pasando. No. Es que los productos siguen creciendo. En cuanto a la comida. A la comida. Precio, Sí, pero hay una situación. Hay una situación. Jorge Blanco no tenía una bichuelita con dulce que subió. Entonces, esa es una situación que hay que ponerle atención. Yo pienso que el gobierno, el problema fundamental que tiene es la carestía de los productos de primera necesidad. Y los partidos políticos tienen la obligación de, esa es su función, Claro. de criticar. El partido de gobierno lo único que tiene que hablar de bondades. Los partidos de oposición tienen que decir, pero también esto está mal. no es antiestratégico también, don Freddy, por ejemplo, que frente a una acción positiva la oposición la critique simplemente porque esa iniciativa positiva permite el crecimiento del opositor. Es decir, no es antiestratégico eso. Es decir, bueno, el 90% de la población dice que el muro es una buena decisión, pero entonces yo como oposición tengo que decir que no. ¿Por qué que no? No, yo no tengo que decir que no. La oposición no tiene que decir que no, simplemente no tiene que decir nada, porque para eso están la grande inversión que hace el gobierno en los medios de comunicación para resaltar sus acciones, sean buenas o malas. Cambiar la mala por buena y resaltar más la buena. Aquí hay una pregunta que me hace un televidente que está en Santiago, el Pidio Ulloa, pregunta. Cuando la línea fronteriza es el río Masacre, punto, ¿dónde construirán el muro? 3 opciones. En medio del río, no factible del otro lado, Haití no va a ser el territorio. Del lado dominicano, vamos a arreglar el río, vamos a regalar el río y el río y territorio. Ayúdenme a buscar una solución. Es interesante esa pregunta, ¿eh? Sí, es interesante. Pero hay soluciones. Hablar de territorio. No.
Es interesante. Sí, es en una el pregunta sentido- que hace Pablo Hay Ulloa, soluciones. que está viendo el programa en este Ulloa momento. Pablo Ulloa no, Pablo El Ulloa. Pidio Ulloa, el Pablo Ulloa, El defensor del pueblo. El Pidio Ulloa, @ el Pidio Ulloa, desde Santiago. Es interesante en el sentido que parecería que tú estás regalando el río, porque Exacto. el muro está de este lado, pero si va a ser un muro, no puede ser del otro lado. No puede ser. Porque Tiene el que ser mío- de este lado. el mío es- Entonces, yo creo- Lamentablemente, la frontera en esa parte es el río. Realmente, la parte física que nos divide es el la río. división es el río. El río. No podemos poner un muro en medio del río. Pero, entonces Pero él estamos pregunta, cediendo- yo que no he estamos ido. cediendo el río. Yo que no he ido. Estamos cediendo el río. Yo que no he ido, que No no, lo estamos conozco eso. cediendo, realmente No, no. no lo estamos cediendo. Ajá. No lo estamos cediendo, esa es la verdad. No es que se esté cediendo. Porque lo mismo pasaría si Haití hiciera un muro, tienen que hacerlo en su orilla, ¿no verdad? Sí. El hecho de poner un muro del lado nuestro no implica que estamos cediendo, pero no hay nada peor que la subjetividad, porque si la gente piensa que No, estamos porque regalando el si río, no conoce. se lo va a pensar. Usted ha ido a gira, usted ha ido a gira. Usted fue a gira cuando muchacho. Yo usted fue- tengo años manejando las 4 provincias de línea No, noroeste. no, pero me refiero a gira. Si Sí, usted- sí, sí, cuando sí. usted fue muchacho, la gira que Tiene una organiza. guagua llena de gente. Yo Sí. creo que ahora hay que organizar gira para el muro. Sí, ¿Y va a haber gira? No, hacer gira. Va a sí. haber Ahora se llaman turda. Ahora se llama. Tú tiraste una bomba ahorita, tú tiraste una bomba con algo que la gente conoce ¿Qué? de otra manera. Ah, del coso, sí. El mojón, sí. Entonces, del que ¿dónde no- que está? de- Es de este lado que está. Ah, de la- O sea, cuando la topografía se establece para definir la línea, necesariamente en condiciones como esta, si fuera en Estados Unidos, en la parte, en el territorio, es en el mismo territorio. Sí, porque no hay río. No hay río, Sí. Sí, pues se pone una fortaleza ahí, Freddy, mira. Su pero líder. buena pregunta esa. Sí, muy bueno. Sí, muy buena pregunta. Sí, pues la tecnología ahora mismo le hacen un muro aéreo Sí, con varilla tecnológico. abajo y le ponen vigas, una viga que viene del tamaño de eso, y le ponen unas varillas de 3/4 o de una media, y ahí no pasan por ahí abajo. O sea que hay solución en eso. Dile a ese señor que no se preocupe. El Chapo le Que hacía la un túnel, ingeniería el está Chapo. avanzada. El Sí, Chapo no, le porque hace él un no, túnel. él no está hablando de ingeniería. No. No. La preocupación El de él no es. territorio, La preocupación de él no es estructural. Bueno, pues Trujillo se quitó un Es pedazo. lo que está diciendo, estamos Él abandonando. está diciendo, cedimos, Exacto. si el río Masacre ya no es de nosotros, de Claro. ellos. Sí. Teníamos Es decir, un debate con el río. Claro. Vamos, Sí, sí, vamos sí. ahora Está a la pendiente. parte un poquitico de su líder, El río de los dos. de los dos. Tenemos que hacer, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Y volvemos. hacemos O la una pequeña pregunta para que pausa la- y vamos a regresar o la con pregunta temas, para que la- sí, la tenga. temas políticos. Así es. Vamos a Mira, hablar de temas políticos ¿La puedo hacer? y vamos a hacer una definición de lo que Freddy. es el mojón. Sí. Ay, Él va a hacer Dios la mío, pregunta, Dani, Freddy. por favor. Mira,